Amigos, bienvenidos al segundo bloque de tecnología. En el día de hoy vamos a estar charlando justamente de conexiones inalámbricas. Voy a estar comentándote primero los protocolos lo que hay en conexiones inalámbricas y los equipos que necesitas para que tu hardware que vos tenés en casa o en tu empresa puedas conectarlo sin cables. Pero ya vas a ver que es bastante complejo. Acá hemos distribuido un poquito para los distintos usos y las distintas configuraciones que vamos a tener, ya que en cada casa la arquitectura es muy particular y las velocidades o las necesidades que vamos a tener es particular, y para eso TP-Link tiene una amplia gama de productos con diferentes tecnologías, potencias y configuraciones. Les voy a mostrar lo que es una antena para uso exterior. Esta antena, como veíamos en los ejemplos anteriormente, va a servir para que nuestro access point se pueda conectar obviamente externamente. Esto no es para un uso interno. Ya como les explicaba, la radiación tenemos que tratar de evitarla y usarla en altura. Este equipo, que es pequeñito, hay antenas de mayor rango inclusive, pero tiene una concentración interesante para que podamos hacer punto a punto, lo que significa que voy a poner una antena a mi izquierda y una antena a mi derecha y vamos a hacer un enlace de microondas. ¿Qué logramos con eso? Tener mayor distancia. Estas antenas concentran como si fuera una linterna, es un ejemplo bastante sencillo, pero vamos a transmitir una señal de microondas mucho más concentrada y puntual para poder tener una mayor distancia, un mayor rango de este punto de acceso a otro punto de acceso, y ahí podemos distribuir, como les he contado, tanto internet como datos como lo que necesitemos. Placa de red de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una antena activa. En vez de ser una antena pasiva, esto trabaja con una antena polarizada que va a ser muy chiquitita en proporción a la capacidad que tiene. Consume por supuesto un poquito más de energía y tiene mayor potencia. Esto es para los usuarios que la necesiten dentro de casa y que por cuestiones de tamaño no se le pueda conectar una antena de grandes dimensiones. Con esto van a tener una antena de alta velocidad porque va a tener mucho más cobertura que las antenas normales, que simplemente es una antena fija. Esto es una antena activa y además es por USB, así que la podemos reorientar en el lugar adecuado según las necesidades. La plaquita, esta es una dual band. ¿Qué significa la doble banda? Vamos a repasarlo nuevamente. La doble banda significa que vamos a tener dos placas de red para que sea más sencillo de entenderlo. Una que va a trabajar en 2,4 y otra que va a trabajar en 5. Están separadas las frecuencias. ¿Para qué usamos esa de 5, que es la novedad? En 2,4 sabemos todos que es la conexión normal, 2,4 GHz. La de 5 se está usando especialmente para transmitir audio y video en alta definición. Viene el mundial, queremos tener la máxima calidad. Bueno, las películas o los videos que tengamos en alta definición se transmiten en otro canal por separado. ¿Con qué sentido? Con el sentido de no congestionar la señal de 2,4, que es donde vamos a tener la conexión de internet. Entonces, en esa conexión de alta velocidad que vamos a tener, por esto estas plaquitas se llaman N600, ya que tienen dos conexiones de 300 cada una y logramos tener realmente un flujo de datos muy importante sin sacrificar la conexión inalámbrica de internet, que es la que normalmente es lenta en todos los hogares. Obviamente esto lo vamos a comentar más adelante, tiene que estar acoplado a un sistema dual band. Nuestro router tiene que ser moderno. Tenemos que cambiar a los doble banda para poder tener esta doble placa de red inalámbrica. Router inalámbricos para que puedan tener en su casa. Vamos a ver en dos modelos, en 150 y en 300. Estos son routers comunes, no tienen ninguna función en especial más que transmitirme la señal inalámbrica. Una vez cuando habla de Wi-Fi me gusta aclarar que el Wi-Fi no es internet inalámbrica. El Wi-Fi es una red sin cables. En una red vamos a tener múltiples cosas, como veíamos el ejemplo de
usar una impresora para que imprimamos en la casa todos, o en una empresa para que tengamos 50 computadoras y que usemos una sola impresora, un solo escáner, un solo disco rígido portátil, para que se comparta. O en el caso de que tengamos una red un poco más grande para servidores, por supuesto que vamos a tener una lectora, múltiples discos en SCSI o la configuración que ustedes tengan. La red realmente es muy amplia y va a depender exclusivamente de las necesidades y las configuraciones que podamos tener. En este caso nos va a limitar nada más que la característica del router. En 150 tenemos una sola antena y son para aplicaciones normalmente. Yo les aconsejo que para pasar 2 habitaciones está bien consecutivamente, y ya cuando necesitamos pasar desde el router, que lo podemos tener en el living, y tenemos que pasar 3 habitaciones consecutivas, ya les sugiero sí o sí un router de doble antena con una placa de red que también tenga doble antena, porque normalmente la arquitectura va absorbiendo mucho la microonda y vamos a perder la cobertura. Todo eso se va a ir viendo, y en el caso de que ustedes en cualquiera de estos dos modelos, las antenas son detachables, entonces podemos retirarlas y conectarle una antena de mayor ganancia, con lo cual vamos a aumentar nuestra cobertura también de esa manera. Router inalámbrico de doble antena, hemos visto varios modelitos. ¿Qué tiene la particularidad? Este es un modelo nuevo que es multifunción. Tiene un puerto USB, es un poquito más caro que los normales, pero realmente dentro del rango de que estábamos viendo de los routers de alta gama, como habíamos visto estos modelos más negros, más sofisticados, este es un router normal, digamos entre comillas, bastante de uso doméstico, pero que tiene la particularidad de poder tener un puerto USB. Ese puerto USB, también como los otros modelos anteriores, me permite que sea multifunción para trabajar, como les dije, con discos rígidos, con pendrive, con memorias, con impresoras multifunción o en una impresora láser, por ejemplo, que no tengan la conexión de Ethernet, y nosotros la vamos a hacer inalámbrica de esta manera. Acá como charlábamos, esto es un router inalámbrico de doble antena convencional, donde vamos a tener una gran cobertura o mayor cobertura a las convencionales, ya que trabaja con doble antena. Pero a veces esto no es suficiente, y en algún lugar de la casa, normalmente si tenemos 2 plantas debajo de la escalera o en el segundo baño de servicio, vamos a tener algún inconveniente o una baja señal. El otro inconveniente es la cantidad de celulares que uno tiene en casa. Los celulares tienen una pequeñísima antena y por ende tienen muy poca ganancia o muy poca recepción de la conexión inalámbrica o Wi-Fi. En el caso de que sea ese, podemos conectar directamente un repetidor. Este repetidor tiene la virtud de que no necesita cable para transmitir la señal inalámbrica, sino que es directamente inalámbrica la conexión. Esto no hace mucho tiempo, realmente antes uno esperaba tener esto, realmente hace poco de que se puede hacer la conexión. Antiguamente se ponían 2 router inalámbricos, o un router inalámbrico y un access point. El access point lo que hacía es exactamente lo mismo que hace el repetidor, pero lamentablemente teníamos que pasar del segundo piso a la planta baja con el cable, con todo el trabajo que a veces tenemos que perforar los muros, y el inconveniente que nos trae eso, que tendríamos que pasar la señal de internet a través de un cable y reconectarla en otro router. En este caso no, es totalmente inalámbrico, no necesitamos ningún tipo de cable más que la alimentación. Se configura una única vez y se enlazan los 2 equipos y vamos a tener ampliada nuestra cobertura del Wi-Fi. Amigos, espero que les haya sido útil este programa especial de Wi-Fi, y les doy una última recomendación. Yo les aconsejo que traten de distribuir la señal de microondas dentro de la casa y que no se concentre. El ejemplo por ahí que no hemos dibujado, que no les he mostrado, es cómo funciona su casa. Ustedes apenas ingresan a su casa van encendiendo las luces y tienen pequeñas iluminarias en cada una de las habitaciones, y no le ponemos un reflector gigante
de 1000 o de 2000 vatios a la entrada que ilumine toda mi casa, sino que lo vamos haciendo seccionalmente. Ese es el ejemplo también para el Wi-Fi. No tenemos que poner un amplificador enorme en la entrada para que nos distribuya, sino lo ideal es poner pequeños amplificadores o dos para que se vaya distribuyendo uniformemente la señal en aquellos casos donde sea necesario. Si no, por supuesto, se conecta uno y en el centro del hogar. Amigos, se nos acabó el programa, los espero la semana que viene y no se muevan que sigue Juan y finalizamos el programa. Hasta la semana que viene.